Chicos, pregunta número 3. Dice así, relacionar los métodos de separación con sus propiedades físicas. Mira, nos colocan los métodos de separación que nos ponen 4 de los muchos que existen y las propiedades físicas que vamos a encontrar. Ahora, cuando hablamos de los métodos de separación, nos estamos refiriendo, especialmente cuando dice métodos físicos, nos referimos a las mezclas. Recuerda lo siguiente, nosotros vamos a tener dos tipos de mezclas. Vamos a tener mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en donde solo vemos una fase, es decir, la propiedad que vamos a presentar entre los fluidos, entre las sustancias, van a ser miscibles. ¿Qué quiere decir? Que se van a mezclar, ¿de acuerdo? Van a tener propiedades semejantes. Puede ser el alcohol con el agua. Si tú mezclas alcohol con agua, pues claramente vas a ver una sola fase. Oye, pero las mezclas heterogéneas, por eso lo dice aquí, la composición de la mezcla es uniforme porque es homogéneo. Para las mezclas heterogéneas vamos a tener que la composición de la mezcla no es uniforme. ¿Qué quiere decir? Que te vas a dar cuenta de todos los componentes que tenemos. Por ejemplo, una ensalada. Si algo no te gusta de tu ensalada, pues se lo quitas porque lo ves, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero utilizar diversos métodos de separación? Yo voy a necesitar saber las características de mi mezcla para poderlo aplicar correctamente. Entonces, vamos a nombrar las características principales de esos 4 métodos que te están poniendo. El primero es la destilación, ¿de acuerdo? Dice así la destilación. Separación de componentes de una mezcla líquida por medio de la ebullición basada en las diferencias de presión de vapor. Posiblemente si has estado en un laboratorio, ¿sí?, te has dado cuenta de estos equipos. Estos equipos consisten para la separación de mezclas líquido-líquido. Ojo, destilaciones líquido-líquido. Especialmente mezclas que son homogéneas, como el ejemplo que te ponía. Si tienes agua y si tienes alcohol, esos son sustancias miscibles que tú vas a tener que separar, ¿sale? Y para hacerlo, lo que realizamos es colocar este aparatito, este equipo, y lo que hacemos es calentar la mezcla. Comenzamos a calentar hasta el punto en donde uno de los componentes que es más volátil comienza a pasar del líquido a gas. Y ese gas lo comenzamos a pasar por un condensador para poderlo enfriar y obtenerlo de gas otra vez a líquido. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí hicimos una separación. La destilación va a utilizar unas palabras clave bien importantes. Dos cositas. Y es que los líquidos deben ser miscibles, es decir, deben ser compatibles, deben de mezclarse de forma homogénea. Y vamos a aprovechar los puntos de ebullición, es decir, vamos a calentar al punto en donde uno de los componentes pase de ser líquido a ser gas. ¿Estamos? Esas son las palabras clave para recordar o saber que hablamos de la destilación. Ahora, nos ponen otro que es la decantación. La decantación es bastante sencilla. ¿Por qué? Pasamos de una mezcla heterogénea a ir separando a los componentes por medio de la gravedad. Mira, dice así. Las partículas se separan del fluido debido a las fuerzas gravitacionales que actúan sobre las partículas de tamaños y densidades diferentes. En la decantación nosotros utilizamos la diferencia de las propiedades en la materia, es decir, hay algunas sustancias que no se mezclan, de hecho eso se conoce como inmiscible, insoluble, que no se mezclan y se van hacia el fondo. Bueno, ya que están en el fondo, yo puedo separar el componente más ligero, que es el que, digamos, está flotando. Y lo separo por medio de inclinar un vaso. Esa es la decantación. Yo creo que hasta en tu cocina lo has hecho, que es muy sencillo, ¿sale? Mira, también nos ponen otra propiedad o otra separación, que es la evaporación. La evaporación es muy parecida a la destilación. La diferencia está en que tanto en la evaporación como en la destilación tú estás calentando. ¿Pero qué crees? La evaporación consiste en lo siguiente. Se elimina vapor formado por ebullición de una solución líquida de la que se obtiene una solución más concentrada. Es decir, aquí estamos hablando de soluciones, química de soluciones. Ahora, lo que nosotros hacemos en la evaporación es calentar, pero el vapor que se libera no lo recuperamos por ser vapor de agua, no nos interesa. Entonces, al quitar agua, que es el solvente, lo que hacemos es concentrar la solución. Por eso es que aquí obtenemos un mejor sabor. Yo creo que te ha pasado que cuando te comes una sopita después de calentarla varios días, sabe más rica porque se concentra. Cuando tú llegas al punto de ebullir la sopa, el agua se va, pero el caldito se concentra. ¿Estamos? Y nos ponen el último método de separación, que es la centrifugación.
Posiblemente este ya lo conoces porque hay un aparato en tu casa que hace este método. Fíjate bien. Las partículas se separan del fluido a causa de las fuerzas centrífugas que actúan sobre las partículas de tamaños y densidades diferentes. Correcto. Tu lavadora hace un proceso de centrifugación, es decir, el tambor de tu lavadora comienza a dar tantas vueltas que genera las fuerzas que comienzan a separar a los componentes, ¿de acuerdo? Ahora, estos componentes, ya sea que sean sustancias líquido-líquido o líquido-sólido, generalmente la centrifugación se utiliza cuando tenemos partículas muy pequeñas, pero tan pequeñas que si yo quisiera precipitarlos se me van. Es más, hay algunas que ni se pueden alcanzar a ver. Entonces lo metemos a un aparatito que comienza a darle vueltas y comienza a separar por medio de las propiedades que tienen cada uno de los componentes, ¿de acuerdo? Y ya después podemos aplicar una decantación u otros métodos, ¿de acuerdo? Ahora, ya que sabes las características, vamos a relacionar bien fácil esto. Fíjate bien. La destilación. A ver, vamos a empezar por ahí. Habíamos dicho que la destilación utilizaba la ebullición, o sea, vamos a calentar, pero especialmente de sustancias que son miscibles, es decir, que se van a mezclar. El alcohol y el agua es un ejemplo. Vamos a ver, líquidos inmiscibles, no puede ser, no. Solubilidad de incremento de temperatura, me falta una palabra. Sólidos insolubles de grano muy fino, no, tampoco. Temperatura a punto de ebullición, líquidos miscibles, correcto. Esa es la respuesta correcta, que es 1 con D. Vamos a ver si ya podemos encontrar la respuesta correcta. La A no es, la C sí es, y la B tampoco es, y la D puede ser. Es 1 con D. Ok, vamos a continuar. Mira, también nos están poniendo la decantación. En la decantación habíamos dicho que utilizábamos propiedades como la solubilidad, o sea, es decir, que sean insolubles, que no sean miscibles, es decir, inmiscibles, y que se vaya hacia el fondo. Vamos a leer, líquidos inmiscibles y con diferente densidad. Correcto. ¿Sale? Porque la otra dice solubilidad de incremento de temperatura. En la decantación no tienes que calentar, no es necesario. Sólidos insolubles de grano muy fino, difíciles de sedimentar. Mira, si eso pasara, sería muy difícil que nosotros decantáramos, ¿sale? Si los sólidos no precipitan, significa que se quedan suspendidos. Entonces, cuando yo incline mi vasito para ir decantando, se me van a ir los que están suspendidos. Entonces, sería muy difícil. Por eso, la respuesta que vamos a asociar va a ser 2 con la A, ¿de acuerdo? 2 con A, veamos, 2 con A, correcto, si vamos bien, 2 con C, tachezote. La respuesta correcta es el inciso C. ¿Ya viste? Está bastante sencillo. Ya nada más para terminar con broche de oro. La evaporación dijimos que hay que calentar. ¿En dónde estamos calentando? Solubilidad de incremento de temperatura, ahí está, es 3 con B, y ya de puro descarte sería la centrifugación. ¿Y por qué es la centrifugación? Porque nos sirve cuando los sólidos son muy pequeños, los centrifugo y estos se van hacia el fondo para poderlos decantar. ¿Ya viste? Por lo tanto sería el 4 con C. ¿Va? Ya te volviste experto en los métodos de separación. De todos modos ya vimos que la respuesta correcta es el inciso C. Nos vemos en las siguientes preguntas. Adiós.